somos el equipo 1. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre conceptos básicos que vimos en la unidad de aprendizaje sexualidad humana. Nuestro equipo está conformado por Elizabeth Martínez, Carla Eufrasio, Andrea Sánchez y Ana Martínez. Dentro de estos conceptos básicos que vimos en la unidad de aprendizaje, el primero que vamos a revisar el día de hoy es sexo. El sexo son aspectos biológicos genéticamente heredados que colocan a los individuos de una especie en extremos en donde son complementarios para poder reproducirse. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso que tenemos la imagen, en color azul, se habla de los masculinos, que es XY, y en el caso del rosa, que es el símbolo de femenino, que es XX. Entre estos dos tienen la capacidad para poder reproducirse. Por otra parte, el sexo tiene 7 dimensiones, las cuales son la génica, la cromosómica, la gonadal, la hormonal, los órganos sexuales pélvicos internos y los órganos sexuales pélvicos externos. Y por último también la cerebral. Por otra parte, otro de los conceptos que vamos a revisar el día de hoy es el sexo de asignación. Cuando hablamos de sexo de asignación, podemos pensar en el que se nos da prácticamente cuando las personas nacemos. El día que hay un parto, entonces nace el bebé. ¿Y qué pasa? Entonces, de acuerdo, el médico ve, dependiendo del órgano sexual externo que ve, ya sea pene o vulva, va a decir si es hombre o mujer. Pero en muchas ocasiones esto no necesariamente va a coincidir. Es como en el caso del síndrome de insensibilidad a los andrógenos, en donde los cromosomas son XY, pero el sexo de asignación es femenino. ¿Qué pasa en esta situación? Hay una serie de cuestiones hormonales, entonces no coinciden, por lo que no necesariamente, de acuerdo a lo que vemos en los órganos sexuales externos, va a coincidir con los internos. Como es el caso del símbolo que vemos en color morado, que es el síndrome, como ya mencioné, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Mi nombre es Elizabeth Martínez y a continuación mi compañera le va a hablar de otros de los conceptos. Mi nombre es Diana y les voy a hablar sobre identidad de género. Identidad de género es lo que constituye, lo que le identifica a la persona, es masculino o femenino, pero también es lo interno, que es el autoconcepto que se construye a través del tiempo. Una persona que no tiene, bueno, un ejemplo de las personas que aún no tienen desarrollada su identidad es con un bebé de 4 meses, que si se ve al espejo pues no se reconoce aún bien, y una persona que ya tiene desarrollado su identidad de género, por ejemplo con una adolescente de 17, ya se identifica muy bien con los grupos sociales que nosotros la sociedad los creamos, ¿verdad? Por ejemplo aquí, que es la comunidad LGBT, que ellos tienen sus colores, que tienen sus tradiciones, que tienen su forma de vestir, que tienen su forma de poder expresarse. Eso es alguno de nosotros, alguna de las personas se identifica con eso y ya se sienten como que arropados. Mi nombre es Andrea y yo voy a hablar acerca de lo que es el concepto de rol de género. Básicamente llegan a ser comportamientos del individuo que se llegan a adaptar a través de los requerimientos sociales en base a su función de lo que llega a ser su sexo. Esto lo llega a definir Álvarez Gallardo. Al igual que desde la niñez, pues siempre se nos ha mostrado que de alguna manera como este tipo de contextos en los que de cómo debemos actuar, por ejemplo, ya sea en los juegos, en la comunicación, en las, no sé, en las actitudes, en el empleo, etc. Por lo que algunos ejemplos, igual como muestra en la imagen, menciona que en lo que llega a ser la mujer o en lo femenino, pues básicamente se menciona que desde niñas siempre nos han dicho que cuando nos casemos debemos, pues, de alguna manera poder ver más por nuestro esposo y por nuestros hijos. Y lo que ya será en el género masculino, pues el hombre debe ser el encargado
que ya es la familia. Otro caso es en donde la mujer puede llorar, puede ser muy emocional, pero el hombre si hace esto, pues es mal visto por la sociedad. Incluso pueden llegar a salir insultos bastante malos ahí. Por lo que podemos llegar a decir que los roles de género llegan a ser estas expectativas muy altas desde que nos enseñan desde ser niños hasta adolescentes, incluso desde adultos, y que de alguna manera estas expectativas llevan a cumplir dentro de lo que llega a ser lo social y lo cultural, y pueden llegar a inhibir tanto nuestras iniciativas como deseos propios. Y sería todo por mi parte. Bueno, yo voy a hablar sobre estereotipos de género. Este concepto, pues, principalmente es englobado dentro de la cultura, de las tradiciones, y esto va a decirnos o va a elegir qué es lo correcto, lo incorrecto, o si es algo dentro de lo moral o lo inmoral, si es las acciones o este tipo de cosas que hacen las personas son sanas o insanas para ellas. Y pues bueno, en sí esto nos hace pensar y reflexionar que estereotipar hace que lo limitemos, que reduzcamos y generalicemos este tipo de pues, acciones. Por otra parte, se habla que los estereotipos de género se contraponen no solamente a los géneros como tal, que es el masculino a lo femenino, sino que esto también va a desarrollar, bueno, más bien va a impedir que se desarrolle bien la diversidad de este concepto. Como ejemplo, que es muy relacionado a lo del rol de género, pues desde antes de nacer, cuando ya estamos cuando somos un embrión, ya se sabe el género por medio de un eco, por los órganos sexuales pélvicos externos que se ven dentro de los ultrasonidos. Entonces en esta parte pues ya toda la sociedad o los familiares o la gente que rodea a la embarazada sabe qué sexo es el bebé, entonces ya comienzan a comprarle ropita de cierto color, o ya sean las cosas que va a necesitar el bebé, como una carriola o lo que sea que vayan a regalarle. Entonces esto va a ser referente a, pues dependiendo del sexo, ¿verdad?, a los colores. Como por ejemplo en los niños, pues es más los colores rojos, verdes, azules, o de personajes más como los superhéroes, dinosaurios o fútbol, videojuegos. Y por otra parte están las niñas, en donde pues es más el color rosa, morado, las princesas, las flores, las mariposas. Y pues bueno, de ahí ya se ve este estereotipo. También después, cuando vamos creciendo, comienza esta parte de los niños no lloran, que es una frase bastante típica que pues se interpone en el desarrollo de los niños. Y por otra parte las niñas, sí, ellas son bastante sensibles y son las más débiles, entonces esto va a ser la diferencia. Esto va a desarrollar o va a hacer que mientras se crezca o sea mayor la persona, él va a dirigirse por cierto rumbo que la sociedad ya le puso. Podemos ver estereotipos de género dentro de, por ejemplo, carreras. Ya sean ingenieros, se hace muy raro, aunque ya esté en la actualidad un poco más normalizado, pero que haya ingenieras mujeres, sino lo ven que esta parte de la ingeniería o empresas va más relacionado a los hombres, o por ejemplo el modelaje lo ven más relacionado a la mujer, y el estereotipo dentro del modelaje está que las mujeres tienen que ser bastante delgadas o con cierta estatura que piden de cierto promedio. También como por ejemplo las personas que les gusta hacer ejercicio y comienzan a ir a eventos como de fisioculturales, fisioculturistas, no sé. Entonces
los hombres se ven bien vistos y les aplauden que se vean bastante marcados y que se vean súper grandes, pero si una mujer va a este tipo de concursos se ve mal vista porque empiezan a decirle que parece hombre. También por otro lado, por ejemplo, dentro de los hogares, si la mujer es la que se va a trabajar y ella tiene una carrera como tal y el hombre es el que se queda en el hogar, ahí ya se ve mal visto por la sociedad, porque dentro del estereotipo es que sea al revés, que el hombre, como lo había mencionado anteriormente mi compañera, el hombre es el que debe de salir a trabajar y a hacer toda esta parte que va a generar mejor pues bienestar de vida. En cambio la mujer es la que se debe de encargar de la crianza de los niños, se debe de encargar de recoger la casa, de mantenerla limpia, de la educación de los niños, de también hacer de comer, etc. Y pues bueno, por último, se sigue viendo esto muy presente, aunque ya no tanto, dentro de nuestra sociedad. Actualmente ya empezamos a romper estos tipos de estereotipos, pero aún siguen arraigados, pero esto se ve más que nada con personas de tercera edad, en donde ellos ya tienen cierta cultura previamente a nosotros, que comenzamos nosotros como a romper todas estas cosas y empezamos a ser más liberales, y esto va a hacer que pues nosotros nos vayamos a sentir pues más libres y pues mejor con nosotros mismos. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.